Mis hermanos, les pido que me acompañen por favor al libro de Hechos, capítulo 1. Voy a leer los versículos 1 al 5. Hechos, capítulo 1, versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por la gracia del Señor, hoy hemos iniciado un nuevo libro para exponer en la Iglesia la gracia. Hemos iniciado desde la escuela dominical con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de un primer libro, el Evangelio según San Lucas. Este gran siervo del Señor Jesucristo fue médico de profesión y un gran compañero del apóstol Pablo, y como aprendíamos en la escuela dominical, un misionero, un médico misionero, quien fue fiel al apóstol Pablo y de quien ya se habló ampliamente en la escuela dominical. A medida que estudiemos este maravilloso libro, vamos a entender por qué razón se ubica después de los evangelios. ¿Por qué razón está luego del evangelio de Juan? Pues a través del libro de los Hechos vamos a ver que el ministerio del Señor Jesucristo está conectado a través del ministerio que desarrollan más adelante los apóstoles a través de un puente, y ese puente es el libro de los Hechos. Así que este puente se convierte para nosotros la manera de explicarnos y hacernos entender qué pasó con la iglesia los primeros días, luego que Cristo asciende a los cielos y comienza la gran comisión de los discípulos y los apóstoles. Así que el libro de los Hechos nos ofrece este puente para que entendamos y observemos cómo avanza imparablemente el reino de nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo a través de su iglesia. Entonces, Hechos, como ese puente, nos ayuda a entender todo esto. Es un libro de un progreso y de un avance constante. Lo vemos desde el mismo capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a apreciar una transición, porque la ascensión de Cristo es lo que algunos han llamado el fin del principio y el principio del fin, dando a entender que con la ascensión del Señor Jesucristo finalizó, concluyó su ministerio terrenal, pero al mismo tiempo con su ascensión inicia otra transición de gobierno. Él gobierna desde los cielos a su iglesia y lo hace a través del Santo Espíritu, lo cual concluye también con otra transición, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y gobierne para siempre, Él directamente a su iglesia por todas las edades, por toda la eternidad. Pero antes de que regrese Cristo por segunda vez, deben suceder otras cosas. Una de ellas es el avance imparable de la iglesia, comenzando desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Y para ello el Padre ha prometido una poderosa preparación. Es lo que vamos a ver en el capítulo 1 antes del Pentecostés. Justamente ese es el tema del capítulo 1. Antes de Pentecostés, la preparación para el avance imparable. Hoy nos vamos a detener y vamos a estudiar la introducción y la promesa para el avance imparable. Eso es lo que vamos a ver en estos primeros 5 versículos. He titulado la enseñanza Continuando con la historia imparable, y vamos a desarrollarla en 2 encabezados. El primero es recapitulación de la historia imparable. Lo vemos en los primeros 3 versículos. Y nuestro segundo punto es mandato y promesa para la historia imparable, y lo veremos en los versículos 4 al 5. Empecemos con nuestro primer punto, recapitulación de la historia imparable, versos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es evidente que ambos escritos, el Evangelio de Lucas y Hechos, van dirigidos a una misma persona, llamado Teófilo, de quien no tenemos mucha información, solo lo que nos dice este versículo del libro de los Hechos y lo que nos cuenta el escrito de Lucas en su Evangelio en el capítulo 1, versos 1 al 4, donde dice lo siguiente: Lucas 1, verso 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es muy notable que Teófilo era un creyente que recibía instrucción del círculo apostólico, y por la manera en cómo le escribe Lucas nos damos cuenta que este hombre era una persona honorable. Obviamente, todo aquel que está en Cristo goza de una posición de honor, porque ahora pertenece a la ciudadanía celestial, es coheredero con el Señor Jesucristo y además de esto goza de una nueva naturaleza, es la nueva humanidad, y es usado para avanzar esa nueva humanidad en este mundo caído. Y es un honor del cual gozamos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero este Teófilo, además de su posición cristiana, de esa identidad que le da el Señor por ser hijo de Dios a través del Señor Jesucristo, era alguien que en este mundo gozaba de una posición importante, pues así se dirigían a las personas que estaban puestas en eminencia, oh excelentísimo. Y de esa misma manera vemos que Lucas le escribe a este hombre: oh excelentísimo Teófilo. Veamos algo más sobre Teófilo. Su nombre significa amado de Dios, amado por Dios, o amante de Dios, o también amigo de Dios. Y precisamente es lo que Lucas está desarrollando en ese hombre al hacerle consciente del gran amor del Padre a través de la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que Lucas está haciendo en este hombre, que este hombre pueda conocer que Dios es cercano por la obra que Cristo desarrolló en la cruz. Y la manera en que lo hace Lucas es brindarle de primera mano estos escritos, mostrándole y contándole todo lo necesario y relacionado con el ministerio del Señor Jesucristo, y como lo estaremos viendo en cada exposición, el avance imparable de la iglesia, cómo la iglesia nace, cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se desarrolla y cómo la iglesia se expande en todo el mundo. Esta es la manera que Lucas utiliza para que Teófilo pueda entender que este Dios está cercano a él. En estos dos versículos Lucas resume lo que escribió en su primer tratado sobre el ministerio de Jesús, las extraordinarias señales del Cristo, de aquel ungido, de aquel prometido, esas señales prodigiosas que respaldaban su mensaje mesiánico, su glorioso mensaje de salvación. Y dice en los evangelios que esas enseñanzas eran con autoridad, muy distintas a las enseñanzas de los distintos grupos religiosos de Palestina. Dice el autor que la obra y enseñanzas de Jesús no terminaron con su muerte en la cruz, porque el Señor resucitado sigue actuando, sigue obrando. Es decir, que cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo estaba agonizando y dice consumado es, no quiso decir que su actividad redentora había concluido, todo lo contrario, porque luego de la resurrección del Señor Jesucristo, Él se reúne con sus apóstoles y discípulos para dar mandamientos relacionados con el avance del reino. Es más, luego de su ascensión, la actividad redentora de nuestro Señor Jesucristo sigue avanzando de manera imparable a través del Santo Espíritu, utilizando a la iglesia y el cuerpo de creyentes. Y usted y yo
hoy somos testigos de eso. El reino del Señor Jesucristo ha conquistado su corazón, le ha conquistado a usted, le ha atraído eficazmente. ¿Por qué razón? Porque la actividad redentora de Cristo es imparable y sigue avanzando. Y por esa razón usted está en este lugar, para capacitarse y seguir avanzando el reino de Cristo. Dice nuestro texto que los mandamientos del Cristo a los apóstoles fueron dados por el Espíritu Santo. Recordemos que el ministerio terrenal que desarrolló Jesucristo estuvo bajo la dirección del Santo Espíritu. Lo podemos apreciar desde el momento en que Él nace, aún en su misma resurrección, por el poder del Espíritu levantado de los muertos. Ahora, de esta manera, el Señor Jesucristo estaba dejando claro a sus apóstoles, les estaba diciendo que las instrucciones que Él les está impartiendo solo pueden llevarse a cabo y ser desarrolladas bajo la dirección, estrictamente bajo la dirección del Santo Espíritu. Y en este punto, usted y yo debemos de clamar al Señor y decirle: Señor, perdona, oh Dios, el cristianismo de nuestros días, perdona, oh Señor, la iglesia de nuestro tiempo, porque se ha desligado de la dirección del Santo Espíritu y ha buscado la dirección de los hombres y ha buscado hacer su propia voluntad, usar los métodos de los hombres, queriendo avanzar el reino del Señor. Pero Cristo, cuando le dio mandamientos por el Espíritu, dejó claro que la única manera de avanzar el reino es por la dirección del Espíritu Santo, bajo su influencia, bajo su dirección. Así que los mandatos que está mencionando Lucas, nosotros podemos apreciar que son aquellos que tienen que ver con la gran comisión. La gran comisión es anunciar esa verdad salvífica, la cual inició el mismo Señor Jesucristo. Ese mensaje que se debe llevar a todas las naciones para que los hombres crean en que hay salvación en la persona de Jesucristo. Y aquellos que crean sean bautizados en el nombre del Dios Trino. Y una vez sean bautizados en el nombre del Dios Trino, permanezcan en las enseñanzas de Cristo, permanezcan en el Señor Jesucristo, perseveren en el Señor resucitado. Esos mandatos también incluyen el ejercicio correcto de la autoridad en la iglesia que van a hacer. Y esta gran responsabilidad recae sobre los apóstoles, dice el texto, aquellos que Jesús escogió. Los apóstoles por quienes Jesús pasó toda una noche orando para entrenarlos y luego enviarlos. Y como veremos, ellos obedecieron estos preceptos al punto de sellar esos mandamientos con su propia sangre, entregando sus propias vidas, entregándose a sí mismo por la causa del Señor Jesucristo. Pero antes, estos pastores universales, además de poner por obra los mandatos, debían enseñar las palabras, los mandamientos del Señor Jesucristo a aquellos futuros ancianos, quienes a su vez van a atesorar estas verdades, van a guardar las verdades del Cristo y al mismo tiempo las van a entregar a la próxima generación hasta llegar a nuestros días. Y es lo que nosotros hacemos hoy. Atesoramos las verdades del Cristo resucitado, las cuales fueron escrituradas. ¿Y qué hacemos? Las entregamos a la próxima generación. Ahora Lucas avanza un poco más y amplía su resumen, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que Jesús, después de su pasión, es decir, de sus padecimientos y la crucifixión que le costaron la muerte, Él se presentó vivo a los apóstoles. Esto es vital, esto es supremamente importante, porque la resurrección del Señor Jesucristo en todo el libro de Hechos se convierte en el mensaje apostólico y también en todo el Nuevo Testamento. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Meditemos un poco más sobre esta verdad. Esta estructura de madera, si ustedes ven a mi derecha, es una estructura
que soporta con la cantidad de personas que están allí. Si todos nosotros nos desplazamos hacia esa estructura de madera y nos ponemos de pie, todos allí, puede que resista con todos nosotros. Pero si invitamos a más iglesias del Señor Jesucristo a ponerse sobre esa estructura de madera, ¿qué va a pasar? Se va a desplomar, se va a caer esa estructura de madera. Sería vano pararnos sobre esa estructura todos nosotros junto con otras iglesias locales. Lo que está diciendo Lucas y todo el Nuevo Testamento es que la iglesia universal, no solo las iglesias locales, toda la iglesia del Señor Jesucristo está de pie sobre una gran verdad que no se puede caer, que no se puede desplomar. Y esa verdad es que Jesucristo resucitó de los muertos y que está vivo. Esa es la gran verdad sobre la cual usted y yo nos sostenemos. Es una verdad inamovible. No teman, hermanos, era una ilustración hipotética, así que no se va a desplomar esta estructura, amados hermanos. La resurrección es la historia que el mismo Espíritu Santo va a usar y va a emplear y va a utilizar a través de los apóstoles, proclamando que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y de esa manera lo que va a hacer el Espíritu Santo es atraer eficazmente a mucho pueblo por medio de todos los viajes misioneros de Pablo y sus seguidores. El Espíritu Santo, utilizando la resurrección de Cristo, atrae eficazmente a mucho pueblo, convirtiéndolos en esa nueva humanidad. Lucas dice algo clave, y es que las pruebas de la resurrección son indubitables, es decir, inequívocas, no es ficción. Ya escuchamos bastante de Lucas. Él es un doctor, un médico, alguien que creyó en Cristo Jesús. Decidió renunciar a todo para rendirse al servicio del Señor Jesucristo, entregarle lo mejor de él mismo al Señor Jesucristo. Era un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre bien educado. Y él decidió darse por completo a la causa del Señor Jesucristo. Y por esa razón este hombre decide hacer una investigación profesional para darle a Teófilo y a cada uno de nosotros algo fidedigno, algo confiable, diciendo que Cristo efectivamente resucitó de entre los muertos. Eso es lo que Lucas le está transmitiendo a Teófilo en este versículo. Es evidente entonces que el doctor Lucas, para escribir el Evangelio y el libro de los Hechos, debió de entrevistar a muchas personas que conocieron al Señor Jesucristo, personas que estuvieron en la muerte del Señor Jesucristo, pero que también estuvieron en la resurrección del Señor Jesucristo, que lo escucharon, que lo vieron resucitado, que además comieron con él, dando fe de que Jesús no es un fantasma, no es un espectro. Jesús resucitó y comió con sus discípulos. Y Lucas recopila toda esta información y ahora se la está transmitiendo a Teófilo para decirnos a él y a nosotros que Lucas, sin ver a Cristo, da fe de que Cristo no está muerto, de que Cristo está vivo. Él ha resucitado de entre los muertos y ahora gobierna desde los cielos a su santa iglesia. ¿Puede creer usted, su hermano? Eso es lo que transmitían los apóstoles, eso es lo que comunicaban los evangelistas, y de esa manera se añadían más almas a la nueva humanidad, avanzando de manera imparable el reino. Ese mensaje era lo que transformaba el mundo antiguo y lo que ahora transforma el nuevo mundo. ¿Por qué razón? Dice Lucas que debían creer. Él mismo da la respuesta: porque se presentó vivo. Y nos cuenta el escritor que esas apariciones fueron durante 40 días, iniciando desde el domingo de resurrección y finalizando en el día 40 con su ascensión, es decir, 10 días antes del Pentecostés. Esas apariciones están registradas en los evangelios, en Hechos, y también lo documenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 8, donde dice, 1 Corintios 15, 1 al 8:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Noten cómo este se convierte en el mensaje del apóstol Pablo también. Y él dice que todo esto sucede conforme a las Escrituras, y que apareció luego de haber resucitado, dice Pablo, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿En qué momento apareció el Señor Jesucristo? Durante 40 días. Eso es lo que está diciendo Lucas en este escrito. Más adelante, luego de la ascensión, aparece al apóstol Pablo y él dice, y luego finalmente se me apareció a mí como un abortivo. En estas presentaciones, durante esos 40 días, los apóstoles y discípulos terminaron convencidos de que efectivamente Cristo había resucitado. Ellos ya estaban convencidos, Él resucitó. Así que la resurrección se convierte en la enseñanza principal de un tema más amplio. Hay un tema que es más amplio y dentro de ese tema más amplio, la resurrección es el mensaje principal. Y el mensaje o el tema más amplio que el Señor Jesucristo se dedicó a enseñar durante los 40 días, dice el texto, que es el reino de Dios. Para eso se detuvo Cristo en esos 40 días. Instruir a la iglesia, instruir a los apóstoles y a los discípulos sobre el reino de Dios. En ese periodo de tiempo les explicaba cómo la ley, es decir, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos y todas las escrituras hablaban de Él. Dice el Evangelio de Lucas que Él les abrió el entendimiento para que pudieran comprender que el Mesías era el mismo siervo sufriente y era el mismo del cual hablaban los profetas y los escritos de Moisés. Les explicaba que el reino de Dios consiste en cumplir la gran misión que el Padre le dio, deshacer las obras del diablo, perdonar pecados a los hombres, vencer la misma muerte, resucitar al tercer día, ascender en gloria a los cielos, enviar el Santo Espíritu rogando al Padre que lo envíe, ejercer gobierno desde los cielos y anunciar su juicio en su segunda venida. Todo esto hacía parte de ese gran mensaje, el reino de Dios. Así que los apóstoles debían entender que el reino de Dios es de carácter espiritual en ese momento, el cual avanza conquistando el corazón de los hombres a través del mensaje cristocéntrico, y que ese reino es un reino imparable porque es el reino del Rey eterno. Esto y mucho más es lo que compone el mensaje del reino de Dios, que además de recibirlo, los apóstoles, ellos debían predicarlo constantemente. Ustedes van a ver en el libro de Hechos que los apóstoles constantemente están predicando este mensaje, pero más adelante este mensaje debe quedar registrado, debe quedar escriturado para las futuras generaciones de creyentes. Y por eso es que usted y yo hoy tenemos este escrito guiado, inspirado por el Santo Espíritu. Así finaliza el libro de Hechos, comunicándole a Teófilo y a cada uno de nosotros en el capítulo 28, versículo 30 y 31, que Pablo estaba predicando el reino de Dios, estaba anunciando el reino de Dios. Así quiso finalizar Lucas el libro de Hechos, comunicando el apóstol Pablo el mensaje de Dios. Sigue contándonos el doctor Lucas que en medio de las apariciones les da un mandato, y ese es nuestro segundo punto: mandato y promesa para la historia imparable. Versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo:
oísteis de mí. Antes de este mandato hubo un primer encuentro, antes de que se encontraran en Jerusalén, y su primer encuentro fue en Galilea, donde vivían y de donde eran la mayoría de los apóstoles, donde también ellos fueron llamados a ser apóstoles, y allí experimentaron, en Galilea, experimentaron que todo lo que Cristo les había comunicado, que todo lo que aprendieron con Cristo en la escuela de Galilea seguía vigente, porque allí en el encuentro en Galilea pueden comprobar que Jesús está vivo. Así que no se echó a perder lo que Cristo les enseñó a ellos. Ahora, estando juntos, les manda que no se aparten de Jerusalén, el lugar que fue testigo del padecimiento de Jesús, también de su muerte, de la misma sepultura, de la resurrección de Cristo. Ahora este mismo lugar, Jerusalén, pasará a ser el primer testigo de la proclamación del Evangelio a través de la nueva humanidad, desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Pero Jerusalén será este primer testigo. El mandato consiste en esperar la promesa del Padre que en repetidas ocasiones el Señor Jesucristo les comunicó a ellos, y uno de los evangelistas trata de documentarlas muy bien, y es el Evangelio de Juan. Voy a leer algunos textos. Juan 14, versos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. En el mismo capítulo, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos notando entonces que el Señor Jesucristo, mientras estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, les estaba mencionando una promesa. Les estaba diciendo que el Padre enviaría el Consolador. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué razón ellos necesitaban ese testimonio acerca de Cristo? Porque es que el testimonio de Cristo es lo que transforma el corazón de los hombres. Es lo que el Espíritu Santo debía operar a través de la iglesia. Juan 16, 7, 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el mismo capítulo, dos últimos versículos, versos 12 y 13 del capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como vemos, el testimonio acerca de la promesa del Espíritu Santo es un testimonio bastante amplio que el Señor Jesucristo se encargó de comunicarle una y otra vez a los apóstoles. Pero si miramos en todas las Escrituras, vamos a encontrar que es un testimonio mucho más grande, porque los mismos profetas anunciaron que Dios enviaría su Espíritu de manera abundante, que Él iba a derramar de su Espíritu sobre su pueblo. Aún el mismo Juan el Bautista habló acerca de esta promesa diciendo que Jesucristo los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que dice el versículo 5 de nuestro texto, Hechos 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesucristo hace referencia al bautismo de Juan. Quienes participaban en ese bautismo querían ser limpios, querían cambiar sus vidas, pero el mismo Juan Bautista
era consciente de que él era un heraldo del gran rey y les decía: viene detrás de mí uno que es mayor, quien verdaderamente les puede limpiar de sus pecados. Ese gran rey, de quien yo no soy digno de quitar el calzado de sus pies, ese gran hombre les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas en esta porción nos está dando un tráiler de lo que va a suceder en el capítulo 2, cuando venga el Espíritu Santo sobre los discípulos y los apóstoles que están reunidos. Allí vamos a ver el nacimiento de la iglesia y cómo el Espíritu Santo bautiza a los creyentes y ellos son sumergidos en un solo cuerpo, que es la iglesia, a través de esa obra que hará el Espíritu Santo. Y con el poder del Santo Espíritu, ellos serán comisionados, capacitados para testificar las virtudes del Señor Jesucristo. Recordemos lo que aprendíamos en la escuela. Predicar en el siglo I no era una cosa sencilla, era algo que costaba su vida, era algo que le costaba la vida de su familia también. Así que ellos necesitaban ese poder de lo alto para poderse parar delante de las autoridades, pararse delante de las autoridades religiosas, las políticas y las religiosas, y testificar: Jesucristo es Dios, ha resucitado y vendrá por segunda vez y hará un juicio final, el mensaje del reino. Así que ellos van a ser llenos de este poder. La promesa, dice Lucas, se cumplirá dentro de no muchos días. Realmente faltan 10 días para que descienda el Espíritu Santo poderosamente y capacite a la iglesia para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos visto en esta mañana y en esta enseñanza? Hemos visto un panorama del libro de los Hechos. Vimos la estructura del libro de los Hechos, pero también hemos visto una introducción y la promesa del Espíritu Santo, donde Lucas nos dice que el Señor Jesucristo está vivo y continúa obrando. Eso nos dice Lucas en este capítulo. Algunas aplicaciones. Las primeras palabras de Lucas siguen en vigencia. Jesús aún está enseñando. Jesús aún está haciendo. Jesús aún está obrando. ¿Cómo enseña el Señor Jesucristo hoy a su iglesia? La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo nos habla hoy a través de su misma palabra. Él nos sigue hablando hoy, Él nos sigue instruyendo hoy, pero también sigue obrando en nuestras vidas a través del Santo Espíritu. Cuando usted está batallando, amado hermano, con algún pecado, el Señor es poderoso para capacitarlo, instruirlo en su palabra, pero al mismo tiempo para que usted abandone su pecado. El Señor hoy sigue obrando en usted para que usted siga creciendo en santidad y sea conformado a la imagen de Cristo. Iglesia, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y como cantamos en el himno, al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Y es una verdad que usted y yo tenemos, amada iglesia. Usted y yo somos parte de esa nueva humanidad, porque el Señor ha conquistado nuestros corazones. Y mientras estudiaba esta porción de la Escritura, meditaba en algo. ¿Qué tal si no tuviéramos los estorbos de Satanás? ¿Qué tal si no tuviéramos los tropiezos de este mundo? ¿Qué tal si no tuviéramos los enemigos de la fe y solamente nosotros pudiésemos avanzar tranquilamente el reino, habiendo impíos, habiendo inconversos, testificándoles? ¿Será que el reino tendría un avance imparable si solamente usted y yo nos concentráramos a avanzar sin los demás estorbos? ¿Será que el reino tiene un avance imparable? Y en medio de la meditación concluía que no podríamos avanzar el reino por nuestro pecado.
Es más, pregúntese usted en este momento, ¿qué hace usted para avanzar el reino de Cristo? Nosotros debemos anunciar que Cristo ha resucitado, es verdad. Pero el mayor testimonio que debe dar el cristiano acerca de la resurrección de Cristo es que su vida le pertenece a ese Señor. ¿Es usted consciente de eso, iglesia? ¿Puede usted mostrarle al mundo entero que Jesús es su Señor? ¿Que Jesús lo gobierna a usted? Definitivamente necesitamos el Espíritu Santo para guiarnos en el avance del reino, porque usted y yo solos no seríamos capaces. Usted y yo solos, sin el mundo, sin Satanás, sin los enemigos de la fe, usted y yo solos nos detendríamos, o usted y yo solos seríamos tropiezo para el avance del reino. Así que dependemos todo el tiempo del Espíritu Santo, todo el tiempo. Vemos algo importante también que debemos resaltar, y es que el mandato de quedarse en Jerusalén era para los apóstoles y discípulos, era para ellos. Hoy nosotros no debemos esperar un segundo bautismo. Hoy nosotros no debemos esperar una segunda llenura del Espíritu Santo, como lo enseñan algunas personas. Usted y yo hoy no debemos reunirnos en un lugar y decir: Señor, desciende sobre nosotros y bautízanos. Porque si usted ha creído es porque ya fue bautizado por el Espíritu Santo, y en ese bautizo fue que usted confesó que Jesús es el Señor y usted confía en Él, y desde ese momento usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hoy no necesitamos encerrarnos en un lugar y hablar alocadamente pidiéndole a Dios: desciende sobre nosotros tu Espíritu. No necesitamos eso, ya el Espíritu está en nosotros. Lo que sí debemos hacer es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de los medios de gracia. Llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Finalmente, el amigo que me escucha, que es su primera vez que viene a la iglesia, su segunda vez, o lleva muchos meses viniendo y no ha creído en el Señor Jesucristo, usted puede notar cómo lo que Lucas escribe tiene vida hoy. El Señor Jesucristo sigue obrando hoy. El Señor Jesucristo usa a hombres torpes, débiles, frágiles para enseñar a la iglesia, para instruir a la iglesia. Usted hoy recibió una enseñanza del Señor Jesucristo, así fuera por medio de un vaso frágil, pero fue Jesucristo quien habló a la iglesia. Y querido amigo, quiero decirle algo: usted recibió una enseñanza hoy de Jesucristo, pero déjeme decirle algo más. El Señor Jesucristo hoy sigue obrando, y la gran obra maravillosa que hace el Señor Jesucristo, la mayor de todas, es cambiar su corazón. Es que usted se rinda a sus pies. ¿Puede creer usted eso? ¿Puede creer, amigo, que el Señor Jesucristo es poderoso para obrar en su vida y transformarlo? Aquellas cosas que usted no puede dejar ni renunciar a ellas, Cristo es poderoso para obrar en usted y hacer que usted pueda venir a sus pies. ¿Qué debe hacer? Crea en Jesucristo. Crea en que aquel que murió en la cruz resucitó al tercer día y sigue gobernando hoy su amada iglesia. De esa manera usted vendrá a ser parte de una nación y un pueblo imparable, una nueva humanidad imparable. Así que le ruego, crea en Cristo Jesús, querido amigo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nos recuerdas la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz. Nos recuerdas que esa obra no quedó en el olvido, esa obra ha llegado hasta nuestros días. Hoy nosotros, siendo receptores de esta gran verdad,
queremos pedirte que conmociones nuestros corazones, oh Señor. Sabemos que nuestra nación, nuestra ciudad necesita escuchar esta gloriosa verdad. Y esta gloriosa verdad recae sobre el hombro de la iglesia en estos momentos. Y nosotros como iglesia, Padre, queremos anunciarlo eficazmente. Ayúdanos, oh Dios. Danos de tu Santo Espíritu. Llénanos más de tu Santo Espíritu, para que como iglesia podamos avanzar tu reino, oh Señor. Bendice la iglesia local, La Gracia, como lo has venido haciendo, iniciando nuevas obras, nuevas extensiones. Rogamos que tú consolides estas obras que vienes haciendo a través de esta iglesia local, y que nos ayudes a crecer de tal manera que la palabra de Cristo sea anunciada mucho más abundantemente de lo que hacemos hoy como iglesia. Te suplicamos que nos inquietes a evangelizar más. Te suplicamos que nos desacomodes de esa zona de confort en la que estamos y podamos evangelizar más, testificar más acerca de Cristo. Perdónanos por nuestra pereza para testificar. Perdónanos por el temor a los hombres, oh Dios, y ayúdanos a temerte mucho más, a ser conscientes que afuera perecen y que nosotros hoy tenemos el mensaje glorioso de Cristo Jesús, un mensaje imparable. Esto te lo pedimos, oh Dios amado, suplicándote que fortalezcas al débil, restaures al que está cansado, que aquel que está coqueteando con lo que no te agrada caiga de nuevo de rodilla delante de ti, Señor, y restaure su relación contigo, para que él también haga parte de ese avance imparable, oh Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.